Hasta la revolución científica, la mayoría de las culturas no creían en el progreso. Pensaban que la edad de oro era cosa del pasado y que el mundo se había estancado, sino algo peor. La fidelidad estricta a la sabiduría de los siglos quizá podría devolver los buenos tiempos pasados, y era concebible que el ingenio humano pudiera mejorar esta o aquella faceta de la vida cotidiana. Sin embargo, se consideraba imposible que los conocimientos prácticos humanos resolvieran los problemas fundamentales del mundo. Si Mahoma, Jesús, Buda y Confucio, que sabían todo lo que hay que saber, fueron incapaces de erradicar el hambre, la enfermedad, la pobreza y la guerra en el mundo, ¿cómo podríamos esperar hacerlo nosotros? Muchas religiones creían que algún día aparecería un Mesías y acabaría con todas las guerras y hambrunas, e incluso con la muerte misma. Pero la idea de que la humanidad podía hacer esto, descubriendo nuevos conocimientos e inventando nuevas herramientas, era peor que ridícula, era arrogancia. El relato de la Torre de Babel, el relato de Ícaro, el relato de Golem e innumerables mitos enseñaban a la gente que cualquier intento de ir más allá de las limitaciones humanas conduciría inevitablemente al desengaño y al desastre. Cuando la cultura moderna admitió que había muchas cosas importantes que todavía no sabía, y cuando esa admisión de ignorancia se unió a la idea de que los descubrimientos científicos nos podrían proporcionar nuevos poderes, la gente empezó a sospechar que después de todo, el progreso real podría ser posible. Cuando la ciencia empezó a resolver un problema insoluble tras otro, muchos se convencieron de que la humanidad podría solucionar todos y cada uno de los problemas mediante la adquisición y aplicación de nuevos conocimientos. La pobreza, la enfermedad, las guerras, las hambrunas, la muerte misma, no eran el destino inevitable de la humanidad, eran simplemente los frutos de nuestra ignorancia. Esto que acabo de leer es un pasaje del libro Sapiens, de animales a dioses, del escritor israelí, y profesor de historia, Yuval Noah Harari, y tiene mucho que ver con el tema de hoy, puesto que hablamos de realidad imaginada, que es algo que describía muy bien Harari en este libro Sapiens, de animales a dioses. Y la gran cuestión de hoy, ¿cuál es? ¿Es la marca personal una realidad imaginada? Hola, soy Guillem Recolons y te doy la bienvenida a Todo Deja Marca, tu podcast de marca personal. Y por si es tu primera vez, te cuento que este podcast trata de marca personal, de su proceso de gestión, lo que conocemos como personal branding, de relato personal, comunicación personal, propuesta de valor y todo lo que nos ayude a conocernos mejor, diseñar nuestra estrategia y nuestro plan de visibilidad. Una de las experiencias más interesantes que he vivido con un cliente fue la de Mélido Marte, un alto directivo de la inmobiliaria RE/MAX, en este caso de República Dominicana. Era 2018 y recuerdo que en aquel momento yo todavía no había leído el libro Sapiens, de animales a dioses, de Yuval Noah Harari, profesor de historia de la Universidad de Jerusalén, escritor y conferenciante internacional. Agradezco mucho a Mélido que me recomendara su lectura. Sin duda, Sapiens es uno de esos libros que deja marca. Especialmente el concepto de realidades imaginadas fue el que me hizo reflexionar sobre lo que estaba pasando con las empresas, las marcas, el dinero y las personas. Pero vayamos desde el principio. ¿Qué es una realidad imaginada? Harari, en sus propias palabras, explica lo que consigue una realidad imaginada. Y dice: el Homo sapiens gobierna el mundo porque es el único animal que puede creer en cosas que existen puramente en su propia imaginación, como los dioses, los estados, el dinero y los derechos humanos. En efecto, para el autor, para Harari, la política, la religión, los estados, el dinero, los derechos humanos son realidades imaginadas. Aquí podríamos añadir las empresas, las grandes ciudades, los gremios y todos aquellos ecosistemas que han sido útiles para organizarnos como comunidad humana. ¿Por qué la realidad imaginada gobierna el mundo, como dice Harari? Si no hubiéramos creado estas realidades,
la humanidad hoy estaría formada, pensémoslo, por grupos de 30 a 35 individuos como máximo dominados por un macho alfa, como antes del Homo sapiens, exactamente igual. Como hoy todavía algunos grupos de orangutanes o de otros simios se pueden ver que funcionan así. La realidad imaginada nos permite convivir en grupos mucho mayores y no necesariamente dominados por un macho alfa, pero es precisamente cuando estos grandes grupos que llamamos gobiernos, naciones, estados son dirigidos por un macho dominante, ahí es cuando llegan los problemas. Guerras, falta de libertad de expresión, violación sistemática de los derechos, oligarquías, dictaduras, etc. Por ello, la realidad imaginada permite gobernar el mundo, pero no siempre como nos gustaría. Ahora mismo, mientras hablo de esto, tenemos el caso del señor Putin y su invasión de Ucrania. Él ha creado una realidad en su país que hace que los rusos piensen que eso no ha sido una guerra, sino una pequeña intervención militar para reconquistar unos territorios que pertenecen a Rusia. Por tanto, el señor Putin ha hecho crear una realidad imaginada a través de todos los medios de comunicación, eliminando a la oposición de forma sistemática, para que sus ciudadanos crean que esa intervención está perfectamente justificada y en cambio no crean que está habiendo muertos de ambos bandos, incluyendo mujeres y niños. Es cierto que el relato cambia la historia. Según Harari, las realidades imaginadas existen debido a las historias que nos hemos ido contando de generación a generación. Y mientras persistan las creencias compartidas, éstas ejercerán una gran influencia sobre el mundo en el que operan. La cuestión es, ¿se puede cambiar una realidad imaginada? Pues sí. ¿Cómo? Cambiando el relato. Harari nos recuerda que el ejemplo de Francia de 1789, cuando la gente pasó de creer en la teocracia de los reyes a creer en la soberanía del pueblo. Esto abrió una vía rápida a la evolución cultural en Francia. Una particularidad de los Homo sapiens es la capacidad de modificar nuestro comportamiento de acuerdo con las necesidades cambiantes. Hoy deberíamos hacer algo similar frente a las realidades imaginadas que construimos en el siglo XX. Otra cuestión. ¿Es la marca una realidad imaginada? Pues mira, sí y no. Me voy a explicar, porque ya vamos llegando un poquito al terreno al que quería llegar. ¿Por qué sí? ¿Por qué sí la marca es una realidad imaginada? Porque marca al final es un concepto abstracto. Es un campo de significados complejo que actúa como un impulsor de confianza, si se gestiona bien, hacia determinados productos, bienes, servicios, organizaciones, incluso personas. Pero es algo que hemos creado los humanos como puente de confianza entre una organización y estos productos, servicios y un mercado que está formado por seres humanos, nunca lo olvidemos. ¿Por qué una marca es una realidad imaginada, pero por qué podría no serlo? Podría no serlo si elegimos la excelente definición de marca que hizo hace 4 años Iván Díaz, de Branzai, Gravita, en un artículo de 2018 que se titula Branding es todo. Y dice, la marca simplemente es la capacidad de importarle a alguien. Te lo repito, la marca es simplemente la capacidad de importarle a alguien. Y al igual que los humanos nos va la vida en ello. Si la marca es la capacidad de importarle a alguien, el branding es la forma de hacer que eso suceda. Muy de acuerdo. En pocas palabras, si la marca consigue importar, es porque forma parte del grupo de necesidades emocionales del ser humano. Y eso la convierte en algo serio, en algo muy conectado con la esencia humana. Cabe decir que pocas marcas han logrado este hito. Hay algunas. Pero el objetivo del proceso de branding es precisamente llegar ahí, lograrlo. Entonces, ¿qué pasa con la marca personal? ¿Es la marca personal una realidad imaginada? Bueno, hemos visto que una marca tiene mucho de realidad imaginada en una vertiente abstracta, pero menos en una vertiente de influencia sobre nuestras decisiones. Cuando las marcas se humanizan, forman parte de nuestras vidas. Dicho esto, eso pasa poco. Pero la respuesta a la pregunta sobre si marca personal es una realidad imaginada es un rotundo no. La marca personal va más allá de la capacidad de importar a alguien. Es el resultado de lo que hacemos, somos, pensamos, sentimos. Es la conclusión a la que hemos llegado nosotros mismos y los demás sobre nuestra identidad, nuestro comportamiento real y sobre todo sobre lo que consiguen nuestras acciones, cómo influenciamos mediante nuestras acciones. Cuando alguien inventa, por ejemplo, un personaje, abandona esa identidad y ahí crea una ficción o realidad ficticia.
no sería realidad imaginada, sino pura ficción. La marca personal se basa en la autenticidad, es real, puesto que se nutre de resultados y por tanto no encaja en la idea harariana de la realidad imaginada. El relato personal es la acción sumada a la interpretación, pero basada siempre en algo muy importante, que es hechos reales y acciones concretas. Muchas supuestas realidades imaginadas, como la revolución de la información, se apoyan en acciones reales. Por ejemplo, hoy tenemos todos un smartphone que nos mantiene conectados con el mundo, plataformas de internet, economía colaborativa. Las personas, en el fondo, tenemos el poder de cambiar algunas realidades imaginadas para crear un mundo mejor. Es un principio de expectativa. La marca personal se basa en hechos, por eso ocultarse bajo una máscara no es ni será nunca una alternativa si necesitamos generar confianza que lleve a credibilidad, a iniciativa y a modificar de forma individual y colectiva las realidades imaginadas que nos impiden avanzar como especie. Si has llegado hasta aquí, ha sido un capítulo un tanto filosófico el de hoy, pero me gustaría que leyeras el libro Sapiens, si no lo has hecho ya, para entender un poco eso que estamos construyendo, que hay posibilidad de cambiarlo, pero que nuestra marca personal no es nada ideado para falsear nada, ni para imaginar nada, ni para suponer nada, sino que se basa en hechos reales. Entonces, si has llegado hasta aquí, llega el momento de las recomendaciones de esta semana, que hoy vienen un poco cargadas, y te explico por qué. Porque ha habido la primera edición de los Pod Talks, una iniciativa de Sune, el creador de Pongan Podcast en su vida, de Nación Podcast, etc., y es un gran productor de podcasts que están muy logrados. En esta primera edición, patrocinada por el Terrat, tuvo ilustres invitados el lunes 7 de marzo en el Auditorio Barradas de Hospitalet, entre ellos Andreu Buenafuente, Mia Font, David Martos, Berto Romero. Bueno, por cuestión de agenda me perdí la sesión estelar de la mañana donde aparecían todos estos superestrellas, pero disfruté como un niño de la tarde, donde una gigantesca Ana Reyes se atrevió a moderar a las poco moderadas June Curiel, creadora de Juniper la Morte, Emma Musol, las dos llegaron disfrazadas de osas, por cierto, y Ana Ferrer del podcast Vericid Sulfuric. No contenta con este grupo maravilloso, Ana Reyes también se atrevió con un quinteto de mujeres podcasters como Carolina Iglesias de Estirando el Chicle, que por cierto hay que felicitarla por su premio Ondas, Silvia Abril, que nos hizo reír, no nos hizo reír, la verdad es que nos desencajó la mandíbula directamente, ¿no? La mega influencer de YouTube Melo Moreno y también la autora del Club de las Vaginas, Laura Pastor. Una experiencia fantástica, lo pasé como un niño de verdad, y por si fuera poco conocí personalmente a Tony Colom, al que sigo hace mucho tiempo del podcast Cómo Diferenciarse, ¿no? Un experto en branding. Con él estuvimos hablando precisamente porque con Tony formaré parte de una mesa redonda en esa tercera edición de los Pod Talks, que será en septiembre y que también moderará Ana Reyes. Por si te lo perdiste, te dejo en las notas del podcast los enlaces de la sesión de mañana y de tarde de este super evento. Otra recomendación que te traigo es el capítulo 5 de La Voz de mi Marca, que por fin ha salido después de un mes, que es el podcast que gestionamos Celestino Martínez y yo para ayudarte a potenciar tu marca personal a través del podcast. En esta ocasión respondemos a una pregunta muy frecuente de quienes quieren empezar con todo esto, que es ¿qué micrófono necesitamos? Bueno, te dejo el enlace en las notas del podcast. Y hablando de Celestino, esta semana él ha presentado su episodio 48 de Actualiza Retail, en que habla del tratamiento del producto como el conjunto de técnicas y estrategias de un comerciante pone en marcha para que el comprador perciba el máximo valor de ese producto. Y eso, por fin, aumente las posibilidades de compra. Dejo también el enlace. Los chicos del podcast Lunes Inspiradores entrevistan a Judit Català, una entrevista muy interesante, que más allá de hablar de temas de éxito en marketing, que es lo suyo, me ha llamado la atención su relato personal de cómo pasó de estudiar pedagogía a meterse en marketing digital. Muy interesante. Desde el podcast Humanismo Digital de Joan Clotet, una entrevista imperdible a Aitor Larrabe, el que fuera hace unos años su compañero y jefe, una persona con las ideas muy claras sobre cómo funciona la correcta gestión de personas. Y además muy enfocado a los datos, a las realidades y no a la intuición. Y acabando, también te recomiendo la entrevista que me hizo en directo el venezolano Gabriel Patrici, que está instalado en Chile hace algunos años, por razones obvias,
en su programa Errores que Marcan, en el que hablé de 3 errores muy frecuentes en la implantación de programas de embajadores de marca en las empresas. Dejo enlace a YouTube en las notas del podcast por si lo quieres ver. Bueno, llegando ya al final, espero que te haya gustado este episodio 63 de Todo deja marca, dedicado a la realidad imaginada y su relación con la marca personal, y también dedicado a los Pod Talks, entre otras recomendaciones. Te espero la semana próxima y, entre tanto, como siempre, te envío un fortísimo abrazo.